Santa Mónica es un ícono de perseverancia y amor materno en la Iglesia Católica. Nacida en el año 331 después de Cristo en la ciudad de Tagaste, en el norte de África, Mónica vivió una vida marcada por la fe y una devoción inquebrantable. Su mayor legado fue la conversión de su hijo, San Agustín, quien se convirtió en uno de los más grandes teólogos y doctores de la Iglesia. La historia de Mónica no es solo la de una madre devota, sino la de una mujer cuya fe inquebrantable transformó el destino de su familia y, por extensión, la historia de la Iglesia. La vida de Santa Mónica no fue fácil. Casada con Patricio, un hombre pagano y de temperamento difícil, enfrentó muchos desafíos en su matrimonio. Sin embargo, Mónica nunca permitió que las dificultades la alejaran de su fe. Sabía que, mediante la oración y la paciencia, podría influir en quienes la rodeaban. Y, de hecho, sus oraciones incesantes acabaron por convertir a su esposo y, más tarde, a su hijo Agustín. La historia de Mónica es una poderosa lección sobre la importancia de la oración, la paciencia y la confianza en la providencia divina. Nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, nunca debemos perder la esperanza. A lo largo de este relato, exploraremos los momentos más significativos de la vida de Santa Mónica, destacando su inquebrantable perseverancia y su papel fundamental en la conversión de San Agustín. El ejemplo de Santa Mónica es particularmente relevante para los tiempos actuales, en los que muchos padres enfrentan desafíos similares en la crianza de sus hijos. Muchas veces, en la prisa del día a día, nosotros, los católicos, terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, nosotros de Sanctus hemos creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto maneras simples y eficaces de integrar la oración en tu día a día, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace del ebook está en el primer comentario de este video, haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Su historia nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, el amor y la oración pueden obrar milagros. Emprendamos esta travesía por la vida de Santa Mónica, una mujer cuya fe y devoción continúan inspirando a millones en todo el mundo. Santa Mónica nació en una familia cristiana devota en Tagaste, una ciudad en lo que hoy es Argelia. Desde joven, fue criada en los valores de la fe cristiana, recibiendo una sólida educación basada en las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia. Esta formación inicial fue crucial para el desarrollo de su fe y para su preparación para los desafíos que enfrentaría más adelante en la vida. En esa época, el cristianismo aún era una religión relativamente nueva en la región, y muchos de los costumbres paganos continuaban influyendo en la sociedad. Sin embargo, la familia de Mónica permaneció fiel a la nueva fe, transmitiéndole los valores de amor, caridad y perseverancia. Mónica demostró desde temprano una inclinación natural por la oración y la devoción, características que definirían su vida. La juventud de Mónica estuvo marcada por una profunda espiritualidad. Pasaba largas horas en oración, meditando sobre las Escrituras y buscando comprender mejor la voluntad de Dios para su vida. Este periodo de preparación espiritual sería esencial para los desafíos futuros que enfrentaría como esposa y madre, cuando su fe sería puesta a prueba de maneras inimaginables. Además de su educación espiritual, Mónica también aprendió la importancia de la caridad y el servicio a los demás. Frecuentemente ayudaba a los pobres y necesitados de su comunidad, demostrando una profunda compasión y un amor cristiano que tocaba a todos los que la rodeaban. Estos valores no solo la fortalecieron espiritualmente, sino que también la prepararon para el papel central que desempeñaría en la vida de su familia. Siendo aún joven, Mónica fue dada en matrimonio a Patricio, un hombre pagano de temperamento fuerte y a menudo irascible. Patricio era un oficial romano y, aunque era conocido por su habilidad en el trabajo, no compartía la fe cristiana de Mónica. El matrimonio, que fue arreglado según las costumbres de la época, trajo muchos desafíos para Mónica, tanto emocionales como espirituales. Mónica encontró en su matrimonio una verdadera escuela de virtudes. Diariamente enfrentaba la indiferencia religiosa de su esposo, quien a menudo la criticaba por su devoción. Sin embargo, Mónica nunca respondía con retaliación. En lugar de eso, respondía con paciencia y amor, confiando en que Dios eventualmente tocaría el corazón de Patricio. Esta paciencia era un reflejo de su profunda fe en la providencia divina. A pesar de las dificultades, Mónica no se dio por vencida con su esposo. Sabía que, a través de la oración y el ejemplo,
podría influir en Patricio para acercarse a Dios. Mónica pasaba horas rezando por la conversión de su esposo, muchas veces derramando lágrimas de dolor y súplica ante el Señor. Su dedicación era tan intensa que los vecinos frecuentemente comentaban sobre su devoción incansable. La vida conyugal de Mónica estuvo marcada por desafíos, pero también por momentos de gracia. Nunca dejó de creer que el amor y la paciencia podrían vencer los obstáculos. Y, finalmente, sus oraciones fueron escuchadas. Antes de su muerte, Patricio se convirtió al cristianismo, reconociendo la fe de su esposa como el camino hacia la verdadera paz. Este fue un momento de gran alegría para Mónica, quien vio sus plegarias finalmente respondidas. Si el matrimonio con Patricio ya era un desafío, la relación de Mónica con su hijo Agustín sería una prueba aún mayor. Agustín, aunque talentoso e inteligente, mostró desde temprano una inclinación por los placeres mundanos. Mónica, como madre devota, se esforzó por educarlo en la fe cristiana, pero vio a su hijo desviarse cada vez más del camino de la virtud. La juventud de Agustín estuvo marcada por una búsqueda incesante de placer y conocimiento, que lo llevó a alejarse de la fe de su madre. Se involucró con el maniqueísmo, una secta herética que predicaba una visión dualista del mundo, en la que el bien y el mal eran fuerzas igualmente poderosas. Esto causó un profundo dolor en Mónica, quien veía a su hijo perderse en las tinieblas de la herejía. Mónica, sin embargo, nunca perdió la esperanza. Continuó rezando fervientemente por la conversión de Agustín, creyendo firmemente que Dios, en su infinita misericordia, algún día lo devolvería al camino de la verdad. Durante años, Mónica lloró y lloró por su hijo, soportando con paciencia sus ofensas y rechazos. Sabía que, en el tiempo de Dios, sus plegarias serían escuchadas. La fe inquebrantable de Mónica en Dios y el amor profundo por su hijo la mantuvieron firme en su misión. Incluso cuando Agustín partió hacia Cartago y luego a Roma, en un intento de escapar de la influencia de su madre, Mónica persistió. Lo siguió de ciudad en ciudad, siempre rezando, siempre esperando que algún día se volviera hacia Dios. Su perseverancia y amor incondicional fueron fundamentales para la transformación de Agustín. En su búsqueda de respuestas y sentido en la vida, Agustín finalmente se estableció en Milán, donde comenzó a enseñar retórica. Fue allí donde conoció a San Ambrosio, el obispo de la ciudad, quien desempeñaría un papel crucial en su conversión. Mónica, que nunca dejó de acompañar a su hijo, vio en Ambrosio un aliado en la lucha por el alma de Agustín. San Ambrosio era conocido por su elocuencia y sabiduría, y Agustín rápidamente quedó impresionado con sus enseñanzas. Mónica, por su parte, estableció una profunda amistad con el obispo, encontrando en él consuelo y apoyo espiritual. Ambrosio se convirtió en un confidente y consejero para Mónica, ayudándola a comprender mejor el plan de Dios para su hijo. En Milán, Mónica intensificó aún más sus oraciones, ahora con la esperanza renovada de que la influencia de San Ambrosio ayudaría a convertir a Agustín. Frecuentaba la iglesia diariamente, muchas veces pasando horas en oración frente al altar. Mónica también asistía a las misas celebradas por Ambrosio, siempre pidiendo la intercesión divina por el alma de su hijo. Las oraciones de Mónica no fueron en vano. Agustín comenzó a sentir el peso de sus decisiones y a buscar respuestas más profundas para las cuestiones que lo atormentaban. Las palabras de Ambrosio y el ejemplo de vida de su madre comenzaron a penetrar en su corazón. Gradualmente se estaba alejando de las herejías y acercándose a la verdad cristiana, aunque todavía existía una intensa lucha interna. La conversión de Agustín fue un proceso gradual, marcado por momentos de duda y angustia. Pero el poder de la oración de Mónica y la influencia de San Ambrosio comenzaron a surtir efecto. En un momento de crisis espiritual, Agustín experimentó una profunda transformación interior. Decidió abandonar su vida de pecado y entregarse completamente a Dios. Agustín, tocado por la gracia de Dios, decidió ser bautizado y vivir una vida de santidad. Buscó a San Ambrosio, quien lo preparó para el bautismo. En la noche de Pascua del año 387 después de Cristo, Agustín fue finalmente bautizado, junto con su hijo Adeodato y un amigo cercano, Alipio. Mónica, que había rezado y llorado por este momento durante tantos años, estaba presente, desbordante de alegría y gratitud. La conversión de Agustín fue un verdadero milagro, fruto de las incesantes oraciones de su madre. Para Mónica, ese fue el momento más feliz de su vida. Había cumplido su misión como madre, guiando a su hijo de regreso al camino de la verdad y la salvación. Pero su alegría no era solo por haber recuperado a su hijo, era también la alegría de ver la gloria de Dios manifestada de manera tan poderosa en su familia.
Después de la conversión de Agustín, Mónica sintió que su misión en la tierra estaba casi cumplida. Acompañó a su hijo en un viaje de regreso a África, pero antes de partir, hicieron una parada en Ostia, una ciudad portuaria cercana a Roma. Durante esta estancia, Mónica y Agustín tuvieron una profunda conversación sobre la vida eterna, que quedó registrada en las Confesiones de Agustín. En ese diálogo, Mónica expresó su paz interior y su disposición para partir de este mundo, ahora que había visto la realización de su mayor deseo, la conversión de Agustín. Habló de la alegría que sentía en su corazón por haber sido testigo de la gracia de Dios operando en su familia. Mónica ya no tenía más apegos a este mundo, su corazón estaba centrado en el cielo. La conversación entre madre e hijo en Ostia es uno de los pasajes más conmovedores de las Confesiones de San Agustín. Allí, Mónica reveló la profundidad de su fe y su confianza en la misericordia divina. Para ella, la vida terrena era solo una preparación para la vida eterna, y estaba lista para encontrarse con Dios, el único objetivo de su existencia. Pocos días después de esa conversación, Mónica cayó gravemente enferma. Incluso en su enfermedad, mantuvo la serenidad y la confianza en Dios. Sabía que su tiempo en la tierra se estaba acabando, pero no temía la muerte. Por el contrario, la veía como el comienzo de su verdadera vida, en la presencia de Dios, a quien había servido fielmente durante toda su existencia. En el año 387 después de Cristo, a los 56 años de edad, Mónica entregó su alma a Dios en Ostia. Su muerte fue tranquila, rodeada por el amor de su hijo, quien ahora comprendía plenamente el valor de la fe de su madre. Agustín, quien antes había causado tanto dolor a Mónica, ahora lloraba por su pérdida, pero también se alegraba al saber que ella finalmente estaba en paz, junto a Dios. La muerte de Mónica fue un momento de profunda reflexión para Agustín. Vio en la partida de su madre el cumplimiento de la promesa divina y el resultado de años de oración y sacrificio. La tristeza por la pérdida fue suavizada por la certeza de que Mónica había alcanzado el cielo, donde continuaría intercediendo por él y por todos los que buscaban a Dios. Los restos mortales de Santa Mónica fueron inicialmente sepultados en Ostia, pero más tarde, sus reliquias fueron transferidas a la Basílica de San Agustín, en Roma. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, donde muchos fieles iban en busca de consuelo e inspiración. La vida de Mónica, tan marcada por el sufrimiento y la oración, ahora era celebrada como un ejemplo de santidad y de fe inquebrantable. La muerte de Mónica no marcó el fin de su influencia. Por el contrario, su vida y ejemplo continuaron inspirando a generaciones de cristianos. Su historia fue narrada por su propio hijo, San Agustín, en sus Confesiones, donde la describe como una mujer de fe extraordinaria, cuya perseverancia en la oración llevó a su propia conversión. Muchas veces, en la prisa del día a día, nosotros, los católicos, terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, nosotros de Sanctus hemos creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto maneras simples y eficaces de integrar la oración en tu día a día, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace del ebook está en el primer comentario de este video, haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Así, Mónica se convirtió en un símbolo de esperanza para todas las madres que rezan por la salvación de sus hijos. El legado de Santa Mónica es vasto y profundo. Es venerada como la patrona de las madres cristianas, un modelo de perseverancia en la fe y el amor. Su historia es un recordatorio de que, por más oscuras que parezcan las circunstancias, nunca debemos renunciar a la esperanza. Dios, en su infinita misericordia, escucha las oraciones de los corazones afligidos. Santa Mónica también nos enseña la importancia de la perseverancia. Durante años, oró por la conversión de Agustín, sin perder nunca la esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. Su determinación y confianza en Dios son un ejemplo para todos los que enfrentan desafíos en la vida espiritual y familiar. Mónica muestra que la verdadera fe no es solo creer, sino también perseverar, incluso en las situaciones más difíciles. Además, Mónica es un modelo de caridad cristiana. No solo oraba por su hijo, sino que también demostraba un amor profundo y práctico por todos los que la rodeaban. Mónica era conocida por su generosidad con los pobres y su dedicación a la comunidad cristiana. Su amor por Dios se manifestaba en sus acciones, y nunca dejaba de ayudar a quienes lo necesitaban.
El ejemplo de Santa Mónica sigue resonando en la Iglesia hoy. Muchas madres encuentran en ella una fuente de inspiración y fuerza para seguir orando por sus hijos, confiando en que Dios escuchará sus súplicas en el momento oportuno. Mónica nos recuerda que, por más oscuras que parezcan las circunstancias, la luz de la fe siempre puede brillar y guiar nuestros pasos. La influencia de Santa Mónica en la vida de San Agustín es innegable. Agustín, quien se convertiría en uno de los más grandes pensadores de la Iglesia, siempre reconoció el papel crucial de su madre en su conversión. En las Confesiones, habla con profundo respeto y gratitud sobre Mónica, describiéndola como la mujer que más oró por él y que nunca renunció a su salvación, incluso en los momentos más oscuros. Mónica no solo rezó por Agustín, sino que también lo guió espiritualmente, ofreciendo consejos sabios y demostrando una fe que lo inspiró a buscar la verdad. Incluso cuando Agustín estaba involucrado con el maniqueísmo y otras herejías, Mónica nunca dejó de creer que Dios lo traería de vuelta. Su confianza inquebrantable en la gracia divina fue una luz que eventualmente iluminó el camino de Agustín hacia la conversión. La conversión de Agustín fue, en gran parte, una respuesta a las fervientes oraciones de su madre. Él mismo reconoció que las lágrimas y oraciones de Mónica fueron el canal por el cual la gracia de Dios entró en su vida. Esta profunda conexión entre madre e hijo, construida sobre la fe y el amor, es un poderoso testimonio del papel que los padres pueden desempeñar en la vida espiritual de sus hijos. El impacto de Mónica en la vida de Agustín se extendió más allá de su conversión. Incluso después de su muerte, Agustín continuó sintiendo la presencia de su madre en su vida espiritual. A menudo recordaba sus consejos y su fe, usándolos como inspiración para su propio ministerio y escritos. El legado de Mónica, por lo tanto, no se limitó a su propia vida, sino que se extendió a través de la obra de su hijo, que influyó en generaciones de cristianos. Santa Mónica es un ejemplo claro de cómo la fe puede moldear la vida de una persona y de quienes la rodean. Su vida fue una continua demostración de confianza en Dios, incluso cuando enfrentaba grandes dificultades. Mónica nunca vaciló en su fe, creyendo siempre que Dios estaba en control, incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas. Esa fe inquebrantable es lo que la convirtió en una santa y un modelo para todos los cristianos. La historia de Mónica nos muestra que la santidad no está reservada solo para aquellos que viven vidas extraordinarias o que realizan grandes hazañas. Mónica fue una mujer común, que vivió una vida aparentemente simple, pero cuya fe y perseverancia la llevaron a la santidad. Nos enseña que la santidad es alcanzable para todos, independientemente de las circunstancias, siempre que pongamos nuestra confianza en Dios y vivamos de acuerdo con su voluntad. Mónica también es un modelo de cómo enfrentar el sufrimiento con fe. Experimentó muchos dolores a lo largo de su vida, desde un matrimonio difícil hasta la angustia de ver a su hijo alejarse de la fe. Sin embargo, en lugar de desesperarse, Mónica entregó sus dolores a Dios, confiando en que Él traería el bien de todas las situaciones. Su vida es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede transformarse en una fuente de gracia y crecimiento espiritual. Además, Mónica nos enseña el valor de la paciencia. Esperó muchos años por la conversión de su hijo, nunca renunciando a sus oraciones, incluso cuando todo parecía perdido. Esa paciencia fue recompensada, no solo con la conversión de Agustín, sino también con la santidad que alcanzó. Mónica muestra que, con paciencia y fe, podemos superar los desafíos y alcanzar los deseos más profundos de nuestros corazones. Uno de los aspectos más notables de la vida de Santa Mónica fue su dedicación a la oración intercesora. Rezaba incesantemente por su hijo, creyendo firmemente que sus súplicas serían escuchadas por Dios. Su vida es un ejemplo del poder de la oración, especialmente cuando se hace con fe y amor. Mónica nunca subestimó el poder de sus oraciones, y Dios, en su misericordia, respondió a ellas de maneras sorprendentes. La oración de Mónica no era solo una lista de peticiones, sino una expresión de su amor por Dios y por su hijo. Conversaba con Dios como una amiga, compartiendo sus dolores y esperanzas. Su oración era un reflejo de su vida, simple, sincera y llena de confianza. Mónica nos enseña que la oración no necesita ser complicada para ser eficaz, lo que importa es la fe con la que rezamos. Además de rezar por Agustín, Mónica también intercedía por muchos otros. Era conocida por su compasión y disposición para ayudar a quienes lo necesitaban, tanto espiritual como materialmente. Su vida de oración se extendía más allá de su propia familia, tocando la vida de muchos en la comunidad cristiana. Mónica nos muestra que la oración intercesora es una forma poderosa de servir a los demás y de demostrar nuestro amor por ellos. La historia de Mónica es un recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de la oración.
Incluso cuando parece que nuestras plegarias no están siendo escuchadas, Dios está trabajando detrás de escena. Mónica nos enseña a ser persistentes en nuestras oraciones, confiando en que Dios escuchará y responderá en el momento oportuno, de acuerdo con su perfecta voluntad. Santa Mónica es un ejemplo claro de cómo la educación cristiana puede moldear la vida de una persona. Desde temprana edad, fue enseñada a amar y servir a Dios, valores que llevó consigo a lo largo de toda su vida. Esa formación inicial fue crucial para el desarrollo de su fe y para su preparación para los desafíos que enfrentaría como esposa y madre. La educación cristiana que recibió en casa fue la base sobre la cual construyó su vida espiritual. La importancia de la educación cristiana también se refleja en la vida de Agustín. Aunque se desvió de la fe durante su juventud, las semillas plantadas por Mónica eventualmente germinaron. La influencia de su madre, tanto a través de sus enseñanzas como de su ejemplo, fue fundamental para su conversión. Esto nos muestra que los valores y enseñanzas que transmitimos a nuestros hijos tienen un impacto duradero, incluso si los frutos no son inmediatos. Mónica nos enseña que la educación cristiana no se limita a enseñar doctrinas, sino que implica vivir la fe de manera auténtica e inspirar a otros a hacer lo mismo. No solo hablaba de Dios a Agustín, vivía su fe de una manera tan genuina que él no pudo evitar ser impactado por ello. La educación cristiana es, por lo tanto una cuestión de palabras como de acciones, como Mónica demostró a lo largo de su vida. La historia de Mónica nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos educando a nuestros hijos y a quienes nos rodean. ¿Estamos transmitiendo valores cristianos de manera que puedan ser comprendidos y vividos? ¿Estamos siendo ejemplos vivos de la fe que profesamos? Mónica nos invita a tomarnos en serio nuestra responsabilidad de educar a otros en la fe, sabiendo que esto puede tener un impacto profundo y duradero en sus vidas. Santa Mónica es venerada como la patrona de las madres, especialmente aquellas que enfrentan dificultades en la crianza de sus hijos. Su historia resuena profundamente con todas las madres que rezan por sus hijos, que se preocupan por su bienestar espiritual y que luchan por guiarlos en el camino de la fe. Mónica es un modelo de cómo una madre puede influir en la vida de sus hijos, incluso en las situaciones más difíciles. Muchas madres encuentran en Mónica una fuente de consuelo e inspiración. Ven en ella a una mujer que enfrentó desafíos similares a los suyos, pero que nunca renunció a su fe. Mónica muestra que, incluso cuando parece que estamos perdiendo la batalla, la perseverancia y la oración pueden traer resultados inesperados. Es un recordatorio de que Dios siempre está escuchando las oraciones de las madres y que actuará en el momento oportuno. Mónica también es un modelo de cómo las madres pueden amar a sus hijos con amor incondicional. Incluso cuando Agustín se alejó de la fe, Mónica nunca lo abandonó. Continuó amándolo, rezando por él y siguiéndolo, siempre creyendo que podía cambiar. Ese amor incondicional es lo que hace de Mónica una patrona tan poderosa para todas las madres que desean lo mejor para sus hijos. Además, Mónica nos enseña que el papel de una madre no se limita a cuidar de las necesidades físicas de sus hijos, sino que también implica cuidar de sus almas. Sabía que la mayor necesidad de Agustín no era material, sino espiritual. Así, dedicó su vida a rezar por su conversión y a guiarlo en el camino de la fe. Mónica es un ejemplo de cómo las madres pueden ser verdaderas intercesoras espirituales para sus hijos. La vida de Santa Mónica sigue siendo extremadamente relevante en nuestros días. En una época en la que muchas familias enfrentan desafíos en la crianza de los hijos, el ejemplo de Mónica ofrece esperanza y orientación. Nos muestra que, por difíciles que sean las circunstancias, la fe, la oración y el amor pueden transformar vidas. Su historia es un testimonio de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Mónica también nos enseña la importancia de no renunciar a los demás, especialmente a los miembros de nuestra familia. A menudo, podemos sentirnos desanimados cuando vemos que nuestros seres queridos se alejan de la fe o toman decisiones equivocadas. Pero Mónica nos recuerda que nunca debemos perder la esperanza. Su vida nos muestra que, con oración y perseverancia, Dios puede obrar milagros en las vidas de aquellos que amamos. Además, la historia de Mónica es un ejemplo poderoso de cómo la santidad puede vivirse en las situaciones cotidianas. No realizó grandes hazañas públicas, pero su vida simple y devota tuvo un impacto profundo. Mónica nos muestra que la santidad no está reservada para los grandes momentos, sino que puede encontrarse en nuestra respuesta fiel a las pequeñas exigencias de la vida diaria. La vida de Santa Mónica también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Al igual que Mónica, estamos llamados a confiar plenamente en la providencia divina, incluso cuando las cosas no salen como planeado.
Su fe inquebrantable nos desafía a examinar nuestra propia fe y a buscar una relación más profunda con Dios, confiando en que Él siempre está presente en nuestras vidas. La Iglesia Católica celebra a Santa Mónica como un modelo de santidad y un ejemplo de cómo la fe puede transformar vidas. Su historia es contada y recontada en las iglesias alrededor del mundo, inspirando a los fieles a perseverar en su fe, especialmente en tiempos de dificultad. Mónica es un ejemplo de cómo la vida de una persona común puede tener un impacto extraordinario en la historia de la Iglesia. Mónica también es un ejemplo de cómo la Iglesia valora el papel de la mujer en la familia y en la sociedad. No fue solo una esposa y madre, fue una mujer de profunda fe y fortaleza, que desempeñó un papel crucial en la vida de su hijo y, por extensión, en la Iglesia. Su vida es un recordatorio de que el papel de las mujeres en la Iglesia es vital e insustituible. La Iglesia también reconoce en Mónica un ejemplo de oración intercesora. Frecuentemente es invocada por aquellos que rezan por la conversión de sus seres queridos, y su historia se usa para alentar a los fieles a no renunciar nunca a sus oraciones. Mónica nos muestra que, cuando rezamos con fe y perseverancia, Dios siempre escuchará nuestras súplicas. Además, Santa Mónica es un símbolo de la importancia de la educación cristiana dentro de la familia. La Iglesia enseña que la familia es la iglesia doméstica, y Mónica ejemplifica esto de manera notable. No solo educó a su hijo en la fe, sino que también vivió su fe de manera tan auténtica que impactó profundamente a quienes la rodeaban. La Iglesia continúa promoviendo el ejemplo de Mónica como un modelo para todas las familias cristianas. Santa Mónica fue oficialmente canonizada por la Iglesia Católica, y su fiesta se celebra el 27 de agosto, víspera de la fiesta de su hijo, San Agustín. Su canonización fue un reconocimiento oficial de la Iglesia a su vida de virtud y a su importancia como modelo de fe y perseverancia. La celebración de su fiesta es una ocasión para que los fieles reflexionen sobre el ejemplo de Mónica y para renovar su compromiso con la oración y la fe. La canonización de Mónica también es un reconocimiento de su importancia en la historia de la Iglesia. Sin su influencia, la historia de San Agustín podría haber sido muy diferente. La Iglesia reconoce que Mónica desempeñó un papel fundamental en la vida de uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia, y su canonización es un testimonio de ese impacto. La devoción a Santa Mónica es especialmente fuerte entre las madres, que la ven como una intercesora poderosa y un ejemplo a seguir. Muchas iglesias y capillas alrededor del mundo están dedicadas a ella, y su imagen se encuentra frecuentemente al lado de imágenes de San Agustín, simbolizando la conexión especial entre madre e hijo, y el impacto de sus vidas en la historia de la fe cristiana. La canonización de Mónica también es un recordatorio del valor que la Iglesia atribuye a la vida familiar y a la educación en la fe. Mónica fue canonizada no por grandes hazañas públicas, sino por su fidelidad en la vida cotidiana y por su papel de madre. Esto nos recuerda que la santidad puede alcanzarse en las pequeñas cosas y que la vida familiar es un lugar donde la gracia de Dios puede manifestarse poderosamente. La historia de Santa Mónica es un poderoso recordatorio de que la fe, la oración y la perseverancia son esenciales en la vida cristiana. Nos enseña que, por difíciles que sean las circunstancias, nunca debemos perder la esperanza. Mónica es un ejemplo de cómo el amor incondicional y la oración pueden transformar vidas y traer la gracia de Dios a nuestras familias y comunidades. Que la vida de Santa Mónica inspire a todos a ser más perseverantes en nuestras oraciones y más confiados en la providencia divina. Que, al igual que ella, podamos seguir rezando por aquellos que amamos, confiando en que Dios escuchará nuestras súplicas en el momento oportuno. Y que, siguiendo su ejemplo, podamos caminar con firmeza hacia la santidad, sabiendo que Dios siempre está a nuestro lado, guiando nuestros pasos hacia la vida eterna. Santa Mónica, ruega por nosotros.